comenzar con un primer análisis para describir el procedimiento general que se realiza para obtener resultados utilizando el método del elemento finito, en este caso utilizando Cosmos, que ahora se llama Simulation dentro del entorno de SolidWorks. Quisiera yo resaltar el hecho de que en la carpeta en que vamos a trabajar, ARM Análisis o análisis de este brazo, se encuentra solamente un solo archivo, en este caso un archivo SLDPRT, que corresponde a un archivo con la extensión de SolidWorks. Entonces vamos a abrir este archivo. Nos pide proceder con el reconocimiento de operaciones. Se trata de un archivo hecho en otra versión, entonces vamos a decirle que no queremos reconocer operaciones en este momento. Lo que queremos es realizar un análisis de esfuerzos y deformaciones. Normalmente en la instalación de SolidWorks en donde estemos trabajando no estará habilitada la opción de Simulation o la opción de análisis de elemento finito, por lo que tendremos que habilitarla. Dos maneras para habilitarla tenemos. La primera, hay una pestaña que se llama Productos Office y ahí tenemos diferentes productos que permiten, o módulos que se pueden utilizar de manera independiente y que no están cargados por default para que la carga del programa pueda ser más rápida. En nuestro caso vamos a habilitar la herramienta de simulación o de método del elemento finito que contiene SolidWorks, que está basado en un solver de Cosmos. Bien, cargamos esta opción y entonces aparece una pestaña que dice Simulation. En esta pestaña ya podemos nosotros comenzar con el estudio que queremos hacer. Bien, esa es la primera forma. La forma alternativa, voy a deshabilitarla desde aquí. La forma alternativa que tenemos para habilitarlo es desde este botón de opciones. En la ceja derecha le pedimos en complementos. Y entonces prácticamente los mismos complementos que vimos en la pestaña están listados en esta tabla. Le indicamos SolidWorks Simulation, que lo active. Si quisiéramos que cada que empezara SolidWorks iniciara con Simulation, entonces tenemos que darle aquí en iniciar. Pero eso va a hacer que el inicio del programa sea un poco más lento. Entonces, de momento será suficiente con indicarle que active ese complemento. Bien, ya tenemos el complemento, iniciamos un nuevo estudio. En este caso aparecen las diferentes opciones de estudio que podríamos tener. Estático para esfuerzos y deformaciones, frecuencia para obtener frecuencias naturales de sistemas mecánicos, pandeo para evaluar estabilidad estructural, térmico para determinar temperaturas y flujo de calor en algún componente, caída para evaluar cargas de impacto, análisis de fatiga, no lineal, dinámica lineal, etc. En este caso vamos a realizar un análisis estático, le damos a aceptar. Y entonces del lado izquierdo de nuestra ventana de SolidWorks aparece justamente el panel del del administrador de propiedades. Aparece el clásico o el que siempre nosotros observamos, aparece en la parte superior y aparece un panel nuevo en esta parte inferior. Este panel corresponde justamente a las configuraciones que daremos en este análisis. Desde luego, en la pestaña simulación también podemos observar cómo se habilitan los diferentes comandos para realizar el análisis. Dos alternativas tenemos de trabajo, una a través de esta barra de herramientas y la otra a través de este árbol de análisis, digamos. Otra cosa que quisiera resaltar es que aparece una nueva pestaña que se llama Estudio. Si necesitamos realizar una modificación en la geometría, lo mejor es retornar a la pestaña Modelo. Si retornamos aquí a esta pestaña, entonces ya estamos tal como nosotros estamos acostumbrados a realizar geometría, y cuando necesitemos regresar al estudio, entonces seleccionamos la pestaña correspondiente. Estando en estudio, tal como estábamos inicialmente, comenzamos y tenemos todas estas opciones. Primero, estudio. Desde aquí, con el botón derecho, podemos ejecutar el análisis. Desde luego, en este momento no es posible, dado que necesitamos asignar condiciones de frontera,
realizar la discretización del dominio y entonces ya estaríamos en condiciones de ejecutar el análisis. Pero aquí, a esta altura es donde se ejecuta. En esta parte se define el material y se genera la malla también alternativamente. Conexiones cuando tenemos dos o más componentes haciéndose en el análisis. En esta parte, a esta altura, nosotros definimos el comportamiento de esas conexiones entre los diferentes componentes. Sujeciones para aplicar restricciones de movimiento o de grados de libertad, en este caso de movimiento, de desplazamiento a alguna entidad del dominio computacional. Cargas externas para aplicar fuerza, torsión, presión, carga de apoyo, de temperatura, etc. Estas dos secciones en general podemos denominarlas que son donde vamos a aplicar las condiciones de frontera. Aquí está justamente la malla donde se puede cambiar las configuraciones de la malla, el tipo de elemento que vamos a utilizar, etc. Bien. Entonces tenemos aquí nuestro brazo que está sujeto a las condiciones de frontera que vemos en este momento, a estas condiciones de frontera. Primero, una restricción de movimiento en la parte inferior, en la superficie cilíndrica inferior, ahí en la base propiamente del brazo. 2.3 kilonewtons, una fuerza de 2.3 kilonewtons aplicada sobre este soporte horizontalmente hacia la izquierda, y sobre las cejas de la derecha dos fuerzas, cada una de 1.2 kilonewtons, también horizontal, aplicados a la derecha. Entonces esas son las condiciones de frontera de nuestro análisis. Comenzamos con el brazo, aplicamos el material que vamos a utilizar dentro de la colección de materiales que nos aparecen disponibles. Tenemos SolidWorks Materials, donde tenemos acero, hierro, aleaciones de aluminio y diversos plásticos. En este caso vamos a utilizar un acero IC 4130 normalizado. Bien. Aparecen en esta ventana, voy a alejarme para que vean la perspectiva de la ventana que apareció para asignar materiales. En esta ventana aparece entonces el módulo de Young o módulo elástico, en este caso 205 gigapascales. El coeficiente de Poisson, .285. Recuerden ustedes que el módulo elástico mide la rigidez del material. El coeficiente de Poisson establece la manera en cómo se deforma un objeto en la dirección en la que está siendo aplicada la fuerza, o mejor dicho, perpendicular a la dirección en la que está siendo aplicada la fuerza. El módulo cortante, que lo recordarán de su curso de mecánica de sólidos o de elasticidad, la manera en cómo se puede obtener este parámetro a partir del módulo elástico y del coeficiente de Poisson. La densidad del material, el límite de tracción, como la resistencia última sería en este caso 731 megapascales, y el límite de fluencia para este material 460 megapascales. Hay otras propiedades térmicas, por ejemplo, que se pueden observar aquí, que no estoy viendo. Conductividad térmica y calor específico también. Bueno, que en este caso no vamos a utilizar, ya que es un análisis estructural. Cerramos y entonces notamos cómo aparece una paloma verde aquí en el brazo, en el elemento del brazo propiamente, y ya aparece IC 4130 normalizada en este caso. Conexiones no aplican en este momento, tenemos solo una pieza, entonces nos vamos a sujeciones. Dentro de sujeciones tenemos diferentes opciones para restringir ciertos grados de libertad, lo que nos permite tener, por ejemplo, un control deslizante, una bisagra fija, o asignar cierta rigidez a un soporte, y entonces ya tendremos un soporte elástico. Con geometría fija, desde luego, vamos a restringir todos los grados de libertad de los nodos que se hallen sobre la geometría que vamos a seleccionar, y eso representa entonces que no haya ningún movimiento de los nodos en ninguno de sus grados de libertad. He seleccionado esa opción y, como pueden ustedes apreciar, aparece gráficamente la manera en cómo se aplica o el efecto que tiene la condición de frontera de sujeción, o mejor dicho, geometría fija. En este caso, la geometría fija de este ejemplo que vemos aquí es esta área de color verde rectangular que impide que se mueva cualquier nodo que se encuentre sobre esa superficie. Bien. Vamos a seleccionar en este momento el programa está listo para que asignemos una cara, una arista o un vértice para sujeción. Asignamos entonces una cara, en este caso. La cara que vamos a asignar es esta superficie cilíndrica. Noten por favor
el filtro de color verde, este cuadro verde que aparece aquí en el ratón, que si lo muevo ligeramente, entonces en lugar de un rectángulo, de un cuadrado verde, aparece una barra verde, o si lo muevo en esta posición, aparece un círculo, un pequeño círculo verde. Esto es el filtro de selección. Si yo hago clic en este momento, estaré seleccionando un vértice. Si hago clic en este momento, estaré seleccionando una arista. Y si hago clic en este momento, estaré seleccionando una superficie. Es importante notar ahí el símbolo del filtro para que tengamos certeza de la entidad geométrica que estamos seleccionando. Bien, en este caso vamos a seleccionar esta cara, cara 1, ya está seleccionado y damos a aceptar. Aparece aquí un símbolo que es como una flecha de color verde anclado para darnos una idea de que los grados de libertad sobre esa superficie, de los nodos que se encuentren sobre esa superficie, serán restringidos a un desplazamiento cero. Aquí en el árbol, dentro de sugestiones, ya aparece la primera condición fijo. En caso de que necesitáramos editarla o suprimirla o eliminarla incluso, pues lo podemos hacer aquí directamente. Bien. Ahora vamos a aplicar cargas externas. Aplicamos para cargas externas, como podemos observar, tenemos fuerza, torsión, presión, gravedad, fuerza centrífuga, carga de apoyo o incluso temperatura. En este caso vamos a aplicar una fuerza sobre esta superficie cilíndrica que tenemos en la parte superior. Ya he seleccionado la superficie, aquí aparece cara, insisto en que es una fuerza, porque pudiera ser un par torsor, pero no, en este caso es una fuerza. Y la opción que tenemos por default en este momento es una dirección normal a la superficie, por eso podemos observar que las flechas de color morado que aparecen ahí en la parte derecha de la gráfica, o aquí donde está el ratón, tienen una dirección radial, ¿verdad? Porque están aplicadas de manera normal a la superficie. En este problema, de acuerdo con las condiciones de frontera, no es lo que necesitamos, sino necesitamos que la superficie vaya en una dirección horizontal. En este caso, que vaya en una dirección paralela al eje X que tenemos en el eje X, de acuerdo al sistema de referencia en el que fue creada la pieza. Para eso vamos a indicarle que vamos a seleccionar una entidad geométrica que indique la dirección seleccionada. Aquí nuevamente nos pide una entidad geométrica para indicarle la dirección de la fuerza. En este ejemplo podemos utilizar varias entidades geométricas para indicar esta dirección. Una de ellas puede ser esta línea que coincide con el eje X, puede ser esta línea que también tiene la misma dirección, o esta línea, cualquiera de estas tres u otras que pueden ustedes observar aquí en el modelo, podemos seleccionar para indicar la dirección. En este caso vamos a seleccionar esta línea para la dirección de la fuerza y podemos observar que ya tiene la dirección adecuada, pero no tenemos el sentido que buscamos, que es un sentido en este caso hacia la izquierda, pero sí tenemos la opción de invertir dirección. Si seleccionamos esta opción, entonces ya podemos notar que la fuerza tiene la dirección y el sentido que necesitamos, y ahora bastará con que le pongamos la carga, en este caso 2300 newtons, si no me recuerdo. Sí, 2300 newtons sería la carga para esa superficie. Le damos a aceptar y entonces ya tenemos dos cargas, dos condiciones de frontera aplicadas. Primero, la superficie fija en este caso, y segundo, la carga sobre el perno, sobre el soporte.